This por su conference will now misericordia. be recorded. Estoy agradecido con el Señor en esta tarde por sus misericordias, por su amor, porque me permite estar aquí delante de su presencia, porque siento que no lo merezco, pero el Señor da la oportunidad para que nosotros llevemos su palabra y podamos llevar aliento, enseñanza y todo lo que el Señor quiere darle al pueblo en esta tarde. Hoy en día, pues parece que vamos a hablar de una mujer, ¿verdad? En la Sagrada Escritura, que nos trae una gran enseñanza. Y bueno, yo siento que todo lo que está escrito, creo que todo lo que está escrito es por enseñanza nuestra, ¿verdad? Y vamos a sacar una escritura que se encuentra en Marcos. Marcos capítulo 5, verso 25 al verso 34. Voy a leer esta escritura, hermano, y vamos a orar para que el Señor hable en esta tarde, que el Señor nos hable a nuestro corazón, ¿verdad? Gloria al Señor Jesucristo, aleluya. Gloria a Dios, gloria a Dios. Bendito sea tu santo nombre, Jesús del cielo. Gloria sea tu santo nombre, aleluya, aleluya. Gloria a Dios. Marcos capítulo 5, gloria al Señor, versículo 25 al verso 34. Bueno, creo que ya todos lo tenemos. Y voy a leer la palabra del Señor en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Dice así la palabra del Señor. Una mujer que estaba con flujo de sangre 12 años hacía y había sufrido mucho de muchos médicos y había gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba peor. Como oyó hablar de Jesús, llegó por detrás entre la compañía y tocó su vestido, porque decía: si tocare tan solamente su vestido, seré salva. Y luego la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Y luego Jesús, conociendo que en sí mismo la virtud que había salido de él, volteóse a la compañía y dijo: ¿quién ha tocado mis vestidos? Y le dijeron sus discípulos: ¿ves que la multitud te aprieta? Y dices: ¿quién me ha tocado? Y él miraba alrededor para ver la que le había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en sí había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Entonces él le dijo: hija, tu fe te ha hecho salva. Ve en paz y queda sana de tu azote. Gloria al Señor Jesucristo. Bueno, hemos leído la palabra del Señor y vamos así a hacer una oración para que el Señor nos hable, para que esta palabra no pase, para que no sea un día más como una rutina religiosa. Vamos a pedirle al Señor que nos enseñe en esta tarde. En el nombre poderoso del Señor, Señor, ya hemos leído tu palabra y sabemos que esta palabra se descubre a través de tu Santo Espíritu. Por eso, Espíritu de Dios, tu Espíritu, Señor, que nos abre el entendimiento, sumérgenos en él. Padre Santo, y abre nuestros ojos para ver tu palabra, para entender tu palabra, para que tu palabra se quede en lo profundo de nuestro espíritu. Mi Señor Jesucristo, por cada uno de los que estamos aquí para oír tu palabra, Señor, abre nuestro corazón, Señor. Enseña, Señor, conforme tu gracia, conforme tu virtud.
Tú conoces a quién vas a hablar. Tú sabes a quién va esta palabra directamente, Señor. Padre, cada uno de nosotros agarraremos lo que quieres tú hablarnos en esta tarde. En tu santo nombre, Señor. Gracias. Amén y amén. Gloria al Señor Jesucristo. ¿Cuántas veces hemos oído de este suceso? El borde de tu manto. Aquella mujer se hace tan siquiera tocar el borde de tu manto. Tan siquiera. Gloria al Señor Jesús. Una frase que ha captado la atención a todo el mundo. Han salido cantos, poemas y muchos sermones sobre este tema tan importante que se repite una y otra vez, que se escucha una y otra. ¿Cuántas veces usted ha oído este mensaje? ¿Cuántas veces usted ha oído esta palabra? Y a veces necesitamos que la oigamos otra vez para entender más a profundidad el suceso que aconteció en este lugar, en este momento, que trae una gran enseñanza para todos nosotros. Ojalá el Señor haga revelar su palabra y quite de nuestras venas todo aspecto, toda actitud religiosa que está perjudicando nuestra fe, que está perjudicando nuestra devoción, está perjudicando nuestra relación. Por eso vamos a poner mucha atención. Gloria al Señor Jesucristo. Aquí está la historia de esta mujer. Esta mujer, gloria al Señor, nos trae una gran enseñanza. Cristo quiso que se escribiera esto. Y hasta nuestro tiempo, esta historia nos trae una declaración importante en nuestra vida. Gloria al Señor. Esta es la historia de una mujer con un problema muy grave de salud, un problema que no tenía solución. Gloria al Señor, que tan siquiera fuera un problema de esa índole. Hay quienes tienen problemas de carácter, a quienes les es difícil la forma de obrar, de creer. Hay quienes, hermano, están batallando con una actitud errónea y equivocada. Pero ¿sabe qué? Eso tiene solución. Eso tiene solución. La actitud falsa tiene solución. La actitud religiosa tiene solución. El pasmo tiene solución. El problema familiar tiene solución. El problema matrimonial tiene solución. Hay tantos problemas que nos ahogan. Hay tantos problemas que nos hacen alejarnos de Dios. Pero cuando hay una solución, hermano, ya somos responsables. Pero cuando hay un problema donde no tiene solución a los ojos de los hombres, cuando hay un problema donde crea desesperación por el dolor, por el rechazo, cuando hay un problema donde no hay solución, existe la desesperación. Pero también cuando viene la oportunidad, existe la determinación para la liberación. Es lo que vamos a estar aprendiendo de la historia de esta mujer con un problema. Porque su problema, a más de ser cívico, económico, espiritual, era un problema de salud que no tenía solución. Gloria al Señor Jesucristo. Todo este cuadro debemos de considerarlo, porque a veces nos estamos ahogando, nos estamos desesperando en un vaso de agua cuando hay tanta gente que está sufriendo verdaderamente. Hay tanta gente que ya hizo todo y está padeciendo. Gloria al Señor Jesucristo. Por eso vamos a hablar de la experiencia y cómo nos la relacionamos con nuestra vida en esta tarde. Gloria al Señor. Bueno, vamos a leer el verso 25. Dice así: y una mujer que estaba en flujo de sangre 12 años hacía con el problema que tenía. En este versículo 25 nos revela el problema de esta mujer. El problema es importante hablarlo y ondear sobre él para darnos una imaginación del problema que estaba pasando esta mujer.
Era una mujer que estaba completamente desesperada. Y este versículo nos revela, nos da el diagnóstico de cómo se encontraba esa pobre mujer. Hermano, los doctores ya la habían revisado. Los doctores ya la habían desahuciado. Ya había gastado todo su dinero con los doctores. Ya a nivel profesional ya estaba desahuciada, ya no tenía solución. Había gastado todo su dinero en los doctores. Y si hablamos ceremonialmente, era inmunda. Físicamente estaba desesperada, su salud estaba quebrantada con un flujo de sangre que no paraba. Y económicamente también estaba desesperada porque no tenía ningún 5, ya se lo había acabado todo. Espiritualmente estaba desesperada porque tampoco podía entrar al templo, porque según Levítico 5 se consideraba inmunda. Ella es un cuadro de todas las personas que están fuera de Cristo. Físicamente están avanzando a la muerte con una cosa incurable, con un azote, como dice la escritura. Y económicamente, mis hermanos, el dinero no puede comprar lo que necesitamos, hablando de vida eterna y de salvación o de paz. Tal vez el dinero quita el dolor de cabeza, pero no quita el dolor del infierno. Espiritualmente, el pecado nos separa de la presencia de Dios. Ese es un cuadro desesperante, lo que está padeciendo la humanidad cuando no tienen a Cristo. No sé cómo usted haya entendido esto antes que no tuviera a Cristo, pero cuando no se tiene a Cristo, espiritualmente se siente vacío. Y aunque tenga dinero, todo el mundo se siente el vacío porque el dinero no puede comprar su salvación. No puede comprar su salvación porque el dinero no la puede comprar, aunque granjeare a todo el mundo. Su alma aún no ha sido salva, gloria al Señor. Por eso este cuadro, mi hermano, es importante asimilarlo una y otra vez, entender en qué condición estamos o estábamos y cómo podemos acercarnos a Dios. En el verso 25, en el verso 26, 27, 28 dice: y habiendo sufrido mucho de los médicos, había gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado entre. Antes le iba más peor a la pobre mujer. El verso 27, como oyó hablar de Jesús, gloria al Señor, llegó por detrás entre la compañía y tocó su vestido. Como oyó hablar de Jesús, fíjese nada más, empezó a acercarse donde estaba la compañía y donde estaba Jesús. Y dice que le tocó, gloria al Señor. El verso 28 dice, porque decía, si tocare tan solamente su vestido, seré salva. Gloria al Señor Jesucristo. Se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto. Cualquier situación, aunque era para desanimarla, ella vino a Jesús. La gran multitud que le rodeaba era un obstáculo para ella para acercarse a Dios.
o para acercarse y tocar su manto. Fíjese nada más. Pero lo glorioso es, hermano, que entre toda su enfermedad, toda su escasez económica, todo el desprecio que se tenía para acercarse al templo, aquella mujer que estaba sufriendo, que yo me imagino que estaba pálida de tanto derramar sangre por el problema que tenía, para ella era algo imposible. Pero oyó de Jesús, es lo glorioso, oyó de Jesús. Escuchó que Jesús sanaba, escuchó que Jesús estaba ahí. Escuchó y entendió que Jesús estaba ahí, mi hermano. Gloria al Señor, cuántas veces se nos dificulta entender que Jesús está aquí. Él dijo, donde están dos o tres en mi nombre, yo estoy en medio de ellos. A veces es muy simple escucharlo y difícil de entenderlo y difícil de tocarlo y difícil de saber que Él está ahí, que está aquí en medio nuestro. ¿Y sabe usted por qué se pone difícil? Porque a veces no estamos en una situación desesperante, cuando no estamos en un momento de dolor, cuando no hemos probado de todo, donde no hemos gastado nada, hermano. A veces es difícil tocarlo porque es tanta la incredulidad que hay en el pueblo de Dios. Cuando Cristo permanece cerca, sabemos que aquí está el Señor. ¿Cuántos lugares, hermano, se está predicando el evangelio? ¿Y sabe cómo lo están mirando los hombres? Como una religión, como un lugar de reunión, como una sociedad religiosa, como un club social. ¿Por qué? Porque no hay cambios, no hay diferencia. Los cristianos tenemos que llevar el poder de Dios. El poder de Dios hace la diferencia. Porque el Hijo de Dios debe de entender que su Hacedor está al lado de él. La gente debe entender que cuando se reúnen los santos, la presencia está en ese lugar porque es promesa de Dios. ¿Cuánta gente no va a la iglesia por la actitud indiferente, por la actitud religiosa, que tal vez miran en uno, que no dan inspiración? No pueden decir ahí está Jesús, no pueden decir ahí oyó de Jesús. Porque cuando el poder de Dios se derrama en medio del pueblo, hermano, no hay ni necesidad de hablar. El mismo Espíritu Santo trae a la gente. El mismo Espíritu Santo hace ver que ahí está la presencia de Dios y los milagros surgen así por inercia. Gloria al Señor, porque hay fe, hay santidad, hay gente que sabe que ahí está Jesús de Nazaret. Esta mujer se dio cuenta que ahí estaba Jesús. Qué importancia, hermano, que el pueblo de Dios crea que Jesús está aquí. Y si cree que el Espíritu de Dios, que Cristo derrame su poder, porque eso, mi hermano, eso va a traer muchas almas a Cristo Jesús. Gloria al Señor Jesucristo. Por eso dije al principio que el Señor nos enseñe y nos revele tanta religiosidad e incredulidad que a veces hay en nosotros, que no podemos hacer que el Espíritu de Dios se derrame con poder en medio del pueblo para que los demás miren. Gloria al Señor Jesucristo. Había un obstáculo que era la multitud para aquella mujer. Gloria al Señor. La actitud también de sus discípulos. Cuando aquella mujer tocó al Señor, fíjese qué actitud, casi quisieron regañar al Señor. Sin embargo, aquella mujer pálida, aquella mujer pobre, despreciable, parecía un leproso, una condición precaria. Sin embargo, ella decía, si tan solo tocare el borde de su manto, tan solo tocare el borde de su manto, ya no tocar ni su mano ni su cuerpo, tan siquiera su manto, gloria al Señor. Fíjese nada más, tan siquiera una cosa del Señor, simple en nuestra fe, que su manto, tan siquiera, gloria al Señor Jesucristo.
Ahí vemos la mujer siendo liberada. Gloria al Señor. Dice el verso 30, y luego Jesús, conociendo que en sí mismo la virtud que había salido de él, volviéndose a la compañía, dijo: ¿quién ha tocado mis vestidos? Y le dijeron sus discípulos: ¿ves que la multitud te aprieta? Y dices: ¿quién me ha tocado? Y él miraba alrededor para ver, a verla, quién había hecho esto. Hermano, nosotros estamos aquí porque la fe nos ha reunido. Nosotros estamos aquí porque la fe ha hecho que entendamos que Jesús está en medio nuestro. No estamos aquí para ser parte de un montón, o ser parte de una compañía más, para que miren que estamos aquí. Estamos aquí para que nuestra fe crezca. Estamos aquí para que nuestra fe empiece a ser práctica en nuestra vida, para que tengamos confianza, seguridad, que el Señor está aquí mirándonos. Que tal vez el único problema que nosotros tenemos es que no sentimos la necesidad. Tal vez el problema que tenemos es la comodidad que estamos pasando y no tenemos la necesidad así tan agravante para acercarnos a Dios creyendo y tocarle y sacarle el virtud. Es por eso que hay tanta religiosidad, tanto cristiano en letargos de indiferencia, que no sienten nada. Gloria al Señor Jesucristo. Esta mujer vino y tocó al Señor Jesucristo y tuvo liberación. Muchos aprietan, muchos estorban. Muchos no saben que el Señor está aquí. Muchos no saben que el Señor está cumpliendo su palabra donde están 2 o 3 congregados en su nombre. Muchos no saben porque su actitud es tan indiferente, su actitud es tan falsa, inconstante, que en vez de acercar a las almas, las aleja por su actitud, las aleja por su testimonio, las aleja por su tibieza, porque miran en él que no hay una fe genuina, auténtica. La fe tiene que ir acorde al testimonio en que se vive. Gloria al Señor Jesucristo. Hay mucha gente que trae más problemas que ayuda y tantos años en el evangelio y todavía no entiende. Aquella mujer hizo un toque de fe, que es donde quiero yo llegar en toda esta plática o esta palabra que estamos hablando. En toda esta historial de esta mujer que sufrió, padeció, en el historial de toda esta mujer que tenía un flujo de sangre, esta mujer llena de problemas, esta mujer que no tenía ningún peso en su bolsa, que había gastado todo con los doctores. Todo está aquí en el toque de fe, mi hermano. Todo, gloria al Señor Jesucristo. Ella ejerció una fe mucho más grande que todos los sanos que estaban rodeándole a Jesús. Hay mucha gente muy sana y ¿sabe qué? Es muy falta de fe. Y sí se acerca a la iglesia, pero así como se acerca, así se sale de la iglesia. No le duele nada. Gloria al Señor. ¿Cuántas veces hasta batalla a veces el hermano Francisco para ver quién le quiere dar gracias a Dios? Oiga, tan siquiera hay que darle gracias a Dios porque estamos sanos, ¿no, hermano? Gloria al Señor Jesucristo. Esta mujer, entre todos los sanos, gloria al Señor Jesucristo, pudo tocar a Jesús de Nazaret. ¿Por qué? Porque ejerció una fe mucho más grande que los que estaban sanos rodeándole a Jesús. Mire cómo los mismos discípulos le dicen: Señor, aquí te aprietan, aquí te empujan. ¿Cómo tú dices que él me tocó? Es por eso, mi hermano, que cuando venimos
aquí, cuando nos acercamos a Dios, tenemos que sacar virtud, tenemos que sentir la presencia, tenemos que irnos llenos, satisfechos, que no nos acercamos a una religión más, que no nos acercamos simplemente para cumplir. Tenemos que mejorar esa parte de nuestra vida. Cada vez que nos acercamos a Dios, cada vez que nos reunimos con Dios, cada vez que nos acercamos a oír su palabra, la palabra de Dios debe de compungir nuestro corazón. La palabra de Dios tiene que llegar al tuétano de nuestra vida. Tiene que hacer algo porque Dios no viene en vano. Él quiere bendecirnos, quiere ver si nosotros nos hemos acercado por fe. Gloria al Señor Jesucristo. La respuesta de nuestro Señor fue esta, a la fe de aquella mujer. ¿Quién es el que me ha tocado? Fíjese nada más, ¿quién es el que me ha tocado? ¿Qué significa, hermano? Gloria al Señor Jesucristo, que Él es susceptible al toque. Él fue susceptible al toque de ella que venía con fe. Por eso Él decía, ¿quién me ha tocado? ¿Sabe qué, mi hermano? Él siente cuando tú le tocas. Él siente cuando tú le tocas. Si él no siente, no le tocas. Mucha gente lo abrumaba, mucha gente lo empujaba. Mucha gente lo buscaba y se reunía para conocerlo, para oír sus milagros, para oír su palabra. Pero no todos tocaban al Señor. No todos llegaban a extraer de él virtud. Una cosa es decir, en Cristo hay poder, que usar ese poder, que sentir ese poder. Esa es la gran diferencia. Por convicción y creencia sabemos que Jesús tiene poder. Pero la diferencia es usar ese poder, sentir ese poder, extraer ese poder. Porque eso se extrae, no se extrae por mera religión o conocimiento, por más profundidad que tenga en el evangelio o más tiempo que tenga en el evangelio. No, eso no es lo que extrae en la virtud de Cristo, sino la fe genuina, la fe que ha crecido, la fe que es práctica, la fe que ha sido probada. Gloria al Señor, la fe tiene que ser probada. ¿Cómo va a tener resultados una fe que no es probada? ¿Cómo va a tener resultados una fe que no crece, que no madura? ¿Cómo va a extraer virtud si la fe que tiene es de plástico, es religiosa? No ha sido procesada en el fuego, no ha sido hallada en alabanza. No es una fe que haya crecido. ¿Por qué? Porque, hermano, no hay responsabilidad. Cuando hay responsabilidad, la fe crece. La fe se madura, la fe tiene más resultados. Es por eso que posiblemente estamos batallando, porque la fe que hemos vivido, no, o más bien la fe que tenemos no tiene vivencia. Jesús dijo, ha salido poder de mí, o virtud. Muchos rodeaban a Jesús, pero no todos le tocaban. Tal vez porque no sentían necesidad. Porque ese es el error y la mentalidad de los últimos tiempos. Ya ve a la iglesia de la Odisea que dice que no tiene necesidad, que ella es rica, ha enriquecido. Esa es la actitud de la iglesia de hoy en tiempo. Gloria al Señor Jesucristo. No hay necesidad, por eso no se toca. Nomás le rodeamos, pero no se toca. ¿Por qué? Porque hay mucha religiosidad incrédula. Gloria al Señor Jesucristo. La mujer declara por qué y cómo sucedió esto. Dice que lo declara con temblor y luego él da su testimonio. Estaba temerosa y temblando. Gloria al Señor. Estaba temerosa y temblando. Gloria a Dios. Cuando nosotros, hermanos,
sentimos el poder de Dios, estamos temerosos y temblando, porque esto es real. Cuando usted siente, cuando usted extrae el poder de Dios, se da cuenta que esto es real. Se da cuenta que no es una religión, se da cuenta que existe el poder de Dios. Existe al poder sobrenatural que hace un gran cambio. Y un gran cambio no porque sea marihuano o borracho, no. Existe el cambio espiritual de convicción y de fe. Existe un cambio glorioso cuando nosotros traemos la fe. Cuando nosotros hablamos, cuando extraemos, la virtud del Espíritu de Dios que está en medio nuestro. Cuando él dijo, ¿por qué? Cuando ella dijo, ¿por qué lo había tocado? Porque en ella estaba determinado tocar su manto tan siquiera a su manto, gloria al Señor. Cuando se acerca uno al Señor, dije, ay Señor, tan siquiera tocar en la uña de tu pie. Gloria al Señor Jesucristo. Y con eso hasta el quebrantamiento surge. Esta mujer declaraba lo que había ocurrido. Y sus palabras han perdurado hasta nuestro tiempo. Pero hay una cosa importante que notar en esto. Solo una persona en toda la multitud pudo tocar a Jesús. Fíjese nada más. Solo una persona entre toda la multitud pudo tocar a Jesús. Mire cuánta incredulidad. Mire cuánta ceguera. Mire cuánta falta de experiencia en el Señor. Que solo una mujer pudo tocar al Señor. Solo uno. Gloria al Señor Jesús. Y por ese uno surge el milagro. Y qué bueno que todos estemos orando. Y qué bueno que todos nos reunamos en esta plataforma para orar. Porque puede ver la posibilidad, por la tanta incredulidad que a veces existe, hermano, por la tanta forma religiosa que nos acercamos a Dios, por las tantas faltas, por tanto falto que somos cuando nos acercamos a Dios. Tal vez uno que se acerque, tal vez uno que esté con nosotros, llegue a tocar a Jesús. Pero que serán nomás unos cuantos. Tenemos que reunirnos todos, tenemos que clamar todos, tenemos que acercarnos todos, gloria al Señor, porque puede ser que alguno de todos pueda tocar a Jesús. Fíjese la importancia de reunirnos en la oración, aún en esta plataforma como estamos, porque nuestra fe puede extraer virtud, porque nuestra fe extrae, más bien voy a decir así, nuestra fe extrae virtud de Cristo. Esta mujer, al tocar a Jesús, ella pudo tocar a otros. Mientras no se toque a Jesús, mientras no se extraiga virtud de Jesús, mientras nosotros no sintamos el poder de Dios vivamente, no vamos a poder tocar a otra gente. Esa es la verdad. Mientras usted no se llene, perdone mi hermano, pero yo he visto en iglesias mujeres y hombres muy espirituales, hablando en lenguas, profetizando y bueno, tantas cosas, haciendo creer que ellos tuvieron un contacto, una visión o están llenas del poder de Dios ahí hablando en lenguas. Pero mi hermano, no traes almas. Mi hermana, no traes almas. Quiere decir que tu sentir emocional no fue un toque del Señor. Porque cuando hay un toque del Señor, puede tocar a alguien más. Esta mujer tocó a Jesús y pudo tocar a alguien más. Porque como nosotros pretendemos tocar a las almas, hablando de Cristo, cuando nosotros no podemos tocarlo.
en nuestra iglesia, en nuestra reunión. ¿Cómo podemos ir a tocar a alguien si nosotros no somos tocados? Tenemos que aprender a extraer virtud, porque esa es la decadencia en las iglesias. Esa es la decadencia en los cristianos. No tienen la virtud porque no han sabido cómo extraerla. ¿Y sabe usted por qué? Por la forma religiosa de acercarse a Dios, por la incredulidad, la mediocridad, la indiferencia, el pasmo religioso. Todo eso está perjudicando para no extraer la virtud de Dios cuando Cristo está ahí. Cuando nosotros sabemos que Cristo está aquí, hemos oído del Señor que dice que Él se compromete donde están 2 o 3 en su nombre, Él está en medio de él. Hermano, Él cumple su palabra porque Él no es hombre para que mienta, ni hijo del hombre para que se arrepienta. Tenemos que, como aquella mujer, con aquella sentir desesperante, acercarnos al Señor y extraer de Él virtud. Tenemos que acercarnos con fe, con una necesidad profunda de tocar al Señor. Si nosotros queremos tocar a los demás, tenemos que tocar a Jesús primero. Tenemos que llevar virtud, porque para eso nos sacó de las tinieblas a su luz admirable, para anunciar las virtudes. Nosotros somos hombres de poder, hombres de virtud. No que nosotros tengamos el poder, la virtud, no, sino porque el Señor, gloria al Señor, que hemos tocado, el Señor va delante de nosotros como poderoso gigante. Gloria al Señor, que si usted tiene una necesidad, pues la necesidad está a extraer virtud de aquel a quien usted se está acercando. ¿Cómo lo vas a pedir? ¿Con qué fe te vas a acercar? Aunque haya muchos obstáculos, tienes que tener la necesidad, tienes que acercarte con una necesidad ardiente y ferviente para tocar a Jesús. Cuando te acercas a la palabra, cuando te acercas a la oración, cuando te acercas a la reunión, tienes que tener hambre de Dios, tienes que oír la palabra, tienes que comer la palabra, tienes que, hermano, derramar tu espíritu delante de Dios como aquel que tiene necesidad de algo más allá de lo religioso, una necesidad más allá del sentimiento humano o de las emociones humanas. Necesitamos extraer poder de Dios. Gloria al Señor Jesucristo. Tenemos que venir como esta mujer, a Jesús, con todas nuestras necesidades. Gloria al Señor. Tenemos que acercarnos confiadamente con el Señor, no importando la atención de los demás hermanos, si se meten o no se meten, y que hoy somos pocos, somos muchos. No, tenemos que acercarnos y tocar. Miren, mi hermano, de entre todos, si uno le toca el manto del Señor, con eso es suficiente para que sane toda la cosa. Esta mujer recibió más de lo que esperaba. Se sanó de su enfermedad y luego se hizo una hija de Dios. El Señor dijo, hija. ¿Por qué, mi hermano? Dice el apóstol Pablo que Jesús nos da más de lo que pedimos o entendemos. Efesios 3:20. Tenemos que acercarnos a Dios verdaderamente. Hay que llegar con esta necesidad de su presencia. Mire, usted se acerca a Dios con esa fe y a veces mi necesidad que le diga, Señor, mira, sáname. No, usted tiene la necesidad de tocar al Señor. Cuando usted llega con esa necesidad de sentir su presencia, el mismo toque del Señor, ¡pum!, saca toda enfermedad y toda necesidad y todo lo que usted esté necesitado y padeciendo. Hermano, usted tiene que llegar con fe y tocar al Señor. Saber que usted tiene la necesidad de experimentar más y más de su gloria y de su poder y de su espíritu. Tenemos que quitar
todo ese daño y mal que hay en nuestras venas de religiosidad, de hábitos, de costumbres falsas, de paradigmas falsos de cómo acercarnos a Dios. A veces estamos agarrando patrones equivocados, erróneos de cómo acercarnos a Dios. Por eso no funciona o la cosa es muy tardada. A veces tal vez la línea más corta es cuando el Espíritu pide por nosotros. Tal vez la línea más corta o el shortcut que se habla es cuando el Espíritu gime por nosotros. Porque qué hemos de pedir no lo sabemos. Como humanos no lo sabemos. Primero porque nuestro corazón es mentiroso. Tal vez necesitamos de acercarnos al que ruega y por nosotros. Al Espíritu Santo que conoce todas las cosas. Tal vez tenemos que pelear y luchar en nosotros mismos de mantener este lugar en santidad, este vaso limpio para que el Espíritu more, para que el Espíritu esté aquí con nosotros y Él pida con nosotros con gemidos indecibles. Porque cuando el Espíritu hemos limpiado nuestra vida, nuestro corazón, todo sale por inercia, porque hemos mantenido nuestra vida en santidad. Nuestro corazón está limpio, no hay nada que impida que el Señor no nos bendiga. No hay nada que impida que el Señor no nos oiga, porque hemos guardado nuestro corazón. Lo hemos guardado porque de allí es donde emana la vida. Gloria al Señor. Por alguna razón el Señor dijo, hijo mío, dame tu corazón. ¿Por qué? Porque Él deposita ahí su palabra y su palabra que trae sanidad. Dice que Él envió su palabra y curó y librólos, dice, curólos y librólos de la ruina. Su palabra nos cura, su palabra nos sana. Usted que está oyendo este mensaje, la palabra de Dios lo puede sanar cuando usted la recibe de todo corazón, porque esta palabra es una palabra de salud. Es una palabra de espíritu que trae salud para su cuerpo también. Es una palabra viva que sana cuando se escucha con una mente alerta, con un oído dócil y con un corazón dispuesto. Y ahí está la salud brotando. Gloria al Señor Jesucristo. Entonces, cuando el corazón está listo para recibir la palabra, ahí empieza a brotar lo sano, lo santo, ahí empieza a brotar su salud, ahí empieza a brotar toda necesidad que usted tenga en su vida. Pero cuando no, el corazón no está listo porque está lleno de amargura, llena de odio, de falta de perdón, está llena de indiferencia. Ahí no puede acercarse, ahí no puede morar el Espíritu de Dios cuando hay eso. Ahí es donde nosotros tenemos que entrar a quitar el rencor, el odio, el falta de perdón, la codicia, la avaricia, a quitar todo aquello que impide que el Espíritu se asiente y empiece a gemir por nosotros. De otra manera, hermano, nosotros los vamos a querer hacer por nuestras propias fuerzas. Nosotros vamos a querer extraer las cosas de Dios y es muy tardado y a veces no funciona, no resulta. ¿Por qué? Porque nuestro corazón primeramente debe estar limpio. Primeramente tenemos que llegarnos al Espíritu de Dios para que Él interceda y Él gima por nosotros. O no ha oído, porque dice la Escritura, ¿qué hemos de pedir? Dice la Escritura, pues nosotros ¿qué hemos de pedir? ¿Cómo nosotros vamos a conocer cuál es la voluntad de Dios? Sí, a veces nuestra forma de ver las cosas, nosotros las definimos con nuestro intelecto y decimos, no, esto sí puede ser la voluntad de Dios, así que voy a orar, porque está en la Escritura. Ahí dice la Escritura, dice de esta manera, ¿verdad? Y nosotros con anterioridad perfectamos la voluntad de Dios. Pero en realidad la voluntad de Dios, hermano, es que el Espíritu nos guíe. Es que el Espíritu nos enseñe, es el Espíritu nos muestre, es el que el Espíritu pida por nosotros, que es que el Espíritu gima por nosotros. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Preparar nosotros nuestro corazón en santidad, quitándolo de toda aquella cosa que impide, que hace una barrera entre Dios y los hombres, para que la palabra que estamos recibiendo crezca, por inercia surja el poder de Dios en nuestra vida. Porque cuando nosotros amamos su palabra, si estuvieras en mí, mis palabras estuvieran en vosotros, fíjese, así dice la palabra. Si estuvieras en mí, mis palabras estuvieran en vosotros, pedid. Perdone.
Pedid todo lo que quisieres y será hecho. Todo tiene que ver del corazón. El corazón es importante para Dios. Entonces, ¿qué tenemos que ver? Examinarnos. Hay que examinarnos, gloria al Señor. Hay que procurar que nuestro corazón esté limpio para Dios. Esté en santidad para Dios. Y así nos podemos acercar confiadamente al trono de su gracia para el oportuno socorro. No importa que no tengamos un problema, pues si no tienen problemas, hermano, pues hágase suyo el problema ajeno. Sienta lo que el otro está sufriendo. Siéntalo y gima y pida por él en esa forma. Y mire qué glorioso va a surgir algo glorioso aquí. Esta mujer demostró ser diferente a la multitud que seguía a Jesús. Y de entre todos los cristianos y de entre todas las iglesias, el cristiano que hace la diferencia no es el conocimiento, no es el tiempo que tiene como cristiano. ¿Sabe cuál es? Es el que sabe extraer virtud de Cristo. El que sabe extraer virtud del Señor. Porque si lo sabe extraer es que tiene una fe auténtica. Su fe funciona. No es una fe religiosa. Es una fe viva. ¿Cuántos millones de gentes quisieran tener esa fe? Por eso, mis hermanos, acerquémonos con fe. Con una fe viva, segura. Y clamemos y gimamos o lo que sea, mi hermano, o pidamos al Espíritu de Dios que nos ayude para tener un toque de Dios. No un toque emocional, no, un toque de Dios. Porque el toque de Dios cambia todo. El toque de Dios, hermano, hace un cambio, pues, en todas maneras. Hace una metamorfosis. Cambia todo, gloria al Señor, naturaleza y todo. Bueno, una cosa gloriosa y hermosa que usted vive para Dios y para nadie más. Que Dios les bendiga, mis hermanos. Así como les hablo, también me hablo a mí mismo. Así como el Espíritu nos está ministrando, también me ministra a mí. Que también soy falto y pido a Dios misericordia. Pido a Dios fe. Así como todos, necesito yo más de su presencia. Necesito aprender más de cómo acercarme a Dios confiadamente, donde no tenga que intervenir ninguna actitud religiosa, donde no tenga que intervenir nada que sea mío, sino solo que sea del Espíritu de Dios, porque Él es el que gime, porque Él nos conoce, Él sabe. Él es el que honra nuestra obediencia. El Espíritu Santo es Cristo, el cual prometió estar con nosotros todos los días, para guiarnos, para enseñarnos. Y así como yo ruego y pido al Señor que me guíe y me enseñe, así también deseo que Dios les enseñe a ustedes. Que Dios les bendiga, mis hermanos. Los amo en el amor de Cristo. Amén, que el Señor le bendiga. Amén, Dios lo bendiga, hermano. Gloria a Dios, amén. Amén, hermano Eduardo, Dios lo bendiga. Gloria al Señor, amén, aleluya. Amén, Dios lo bendiga, hermano. Aleluya, gloria a Dios. Amén, Dios le bendiga. Gloria a Dios, amén. Gloria a Dios, amén. Fresca unción, lo que mi alma necesita es tu fresca unción. Dejo todo lo que tengo
por tu fresca unción, fresca unción, fresca unción y fresca unción. En lo que mi alma necesita es tu fresca unción. Dejo todo lo que tengo por tu fresca unción. Fresca unción, fresca unción y fresca unción. Lo que mi alma necesita es tu fresca unción. Dejo todo lo que tengo por tu fresca unción, fresca unción, fresca unción. Gloria a Dios, amén, aleluya. Denle un aplauso grande al Señor, amén, aleluya, hermano. Dios, amén. Pues a cuántos pues les ha llegado esta palabra, hermanos, en esta tarde gloriosa, amén, aleluya. Gloria a Dios, que el Señor, ¿cuántos vamos a orar por mi hermano Eduardo Rentería, amén, aleluya? Para que Dios, Amén. esa palabra, ¿verdad? Bendita del Señor, amén, aleluya. Esto es lo que necesitamos, hermanos, y es esta fresca unción, ¿verdad? Esta palabra es la palabra del Señor, amén, aleluya. Así es que, hermanos, pues vamos le voy a pasar el lugar a mi hermano Sofonías, a ver, no sé si esté dispuesto, hermanos, en esta tarde vamos a hacer la invitación, amén, y pues si no, vamos a seguir adelante, hermanos. Mi hermano Sofonías, adelante, gloria a Dios. Paz de Cristo, hermanos. Amén. Dios les bendiga en Amén. esta Dios le tarde. bendiga. Amén. Espero que ahora sí que hayan disfrutado, gloria al Señor, del mensaje, de la palabra de Dios. Lo que tenemos, amado hermano, en Dios, que si nosotros, hermano, pues ahora sí somos obedientes y nos acercamos a Él con fe, hermano, despertamos, es decir, hacemos movimiento en el Espíritu del Señor, gloria a Dios. Y pues hay tantas cosas, hermano, que pueden suceder dependiendo de la necesidad, de la petición del corazón, gloria al Señor. Ahí que se generan los milagros, gloria al Señor. Qué hermoso, hermano, es tener a un Dios tan poderoso, tan amoroso como nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿Qué deseamos para mi hermano Eduardo Rentería en esta tarde? Que el Señor lo bendiga. Que Dios lo bendiga, hermano. Que el Señor Amén, bendiga, gloria a Dios. Que el Señor lo bendiga, que lo siga ungiendo, que lo